días, mis queridos estudiantes del octavo año A y del octavo año B. Reciban ustedes, de parte de la profesora Paola y de parte mía, un gran abrazo y un afectuoso saludo. Esperamos que ustedes se encuentren muy bien en compañía de sus respectivas familias. Hoy día los queremos invitar a una clase de repaso que irá en preparación a la evaluación del día viernes 11 de septiembre. Los invito a poner mucha atención y estar atento, pero antes necesito que tengas en tu lugar de trabajo tus materiales. Como siempre, vamos a ocupar, ¿cierto?, nuestro cuaderno de la asignatura de matemática, lápiz, grafito y goma, ¿cierto? Y también como referencia van a tener ustedes para ver, si tienen alguna duda, los videos de las clases anteriores. ¿Lo tienen? Comenzamos entonces. Como ya les dije, nuestro objetivo de hoy día es retroalimentar contenido para la evaluación. Es decir, nosotros hemos visto que lo que es una función. De eso se va a tratar nuestra evaluación formativa. Recordemos algunos conceptos. Primero que nada, vamos a recordar qué es función. Es una relación entre un conjunto de variables independientes que van ubicadas en el eje X y también se llama dominio. Y un conjunto de variables dependientes que van en el eje Y y se llama también recorrido. ¿Se acordaban? Bueno, una variable independiente es aquella que no depende de ningún valor. Como la palabra lo dice, es independiente, solita. Una variable dependiente sí depende de cuánto vale X. ¿Ya? La dependiente va a depender de la otra variable. ¿Qué es lo que es evaluar funciones? Evaluar funciones es reemplazar los valores de X que están dados para luego graficarlos. Una función lineal es cuando la representación en el plano cartesiano es una línea recta. ¿Ya? Recuerden que la gráfica, cuando hacemos la línea recta, esa es la lineal, y cuando hay una curva hipérbola, ¿cierto?, que son las dos gráficas que se nos pueden presentar. ¿Ya? Es importante, chiquillos, que ustedes anoten estos conceptos y los estudien. Remárquenlo en su cuaderno, subrayenlo, márquenlo con rojo, cosa que se los vayan grabando. Todos estos conceptos son importantes. Vamos a comenzar entonces, dice, cómo evaluar funciones. ¿Qué es lo que quiere evaluar? Reemplazar los valores cuando no están. Aquí tenemos una función, completamos los valores correspondientes para ella. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, la tabla, aquí están todos mis valores de X. Recuerden también que cuando nosotros trabajamos con numerales, ¿cierto?, que van a las funciones, es importante buscar números que sean cercanos al 0. No números muy grandes, sino siempre números cercanos al 0, como está acá. Comencemos entonces. Dijimos que evaluar funciones era reemplazar los valores de X que nos dan para buscar los correspondientes para Y. Aquí estaría X, Y, y este recuerden que es el par de coordenadas para graficar después nuestra función.
Vamos a partir con x, dice que vale menos 2. Menos 2. Vamos a reemplazar la función y es igual a menos x, ¿cierto? Como x no tiene un número antes, vale 1. Siempre cuando la letra está solita, vale 1. Entonces sería menos 1. ¿Ya? Y reemplazamos. El valor de x me están diciendo que es menos 2. Menos 2. Más 1. Multiplicamos. 1 por 2, 2. Aplicamos la regla de los signos. Menos por menos, más. Nos queda 2 más 1, que es 3. Por lo tanto, las coordenadas que nos salen sería menos 2 de x y el valor de y sería 3. Y reemplazamos el valor. Ahí ya estaría. Quiero que pausen el video en este minuto y continúen con los otros. ¿Ya? Vayan continuando, reemplazando los valores y hagan esto mismo que hice yo, que les mostré. ¿Ya? Pausen en este minuto su video. Háganlo, por favor. Ya. Espero que todos lo hayan completado. Vamos a revisar entonces. Reemplazamos nuestro valor menos 1 en x y buscamos el valor de y. Menos 1 por menos 1 más 1. 1 por 1, 1. Menos por menos, más. Y el valor nos da 2. ¿Sí? ¿Lo tenían así? Bien, bien. Qué bueno. Veamos el otro caso, el tercero con de x vale 0. Hacemos nuestro reemplazo y sacamos nuestras coordenadas. Aquí lo que tienen que tener cuidado cuando la multiplicación, acuérdate que frente a un paréntesis, el número que está antes está multiplicando, aplicar la regla de los signos, que ya la hemos aprendido en clases anteriores. Sigamos con el caso de que x vale 1. Nuestras coordenadas son 1,0. El último ejemplo, x vale 2. Reemplazamos 2 por 1, 2. Menos por más, menos. Más 1, signo distinto. Acuérdate en la suma, signo distinto se resta y se conserva el signo del número mayor. Menos 1. Nuestras coordenadas son 2 y menos 1. Y reemplazamos. ¿Cómo anduvieron? Bien. Los felicito a los que ya lo hicieron solito y llegaron a los resultados correctos. A los que les fue más o menos tienen que volver a revisar y lograr el objetivo. Sigamos. ¿Cómo graficamos esta función? ¿Ya? Vamos a trabajar con lo mismo, que ya está la tabla, que ya la sacamos, ¿cierto? Vamos a graficar la función. Marcamos los puntos. X, acuérdate que el eje X es este, el horizontal. Tenemos positivo y tenemos negativo. El cuadrante aquí está dividido en 4 partes. ¿Ya? Entonces me dice que x vale menos 2. Me posiciono en el eje X, que es el horizontal, y me vengo al menos 2. Y el eje Y es el vertical. Vertical, eje Y. Y tengo que llegar al 3. Cuento. ¿Dónde está? Punto A. Aquí está el punto A. Ahí se junta. ¿Sí? Vamos al eje X menos 1. Me posiciono en el menos 1 y tengo que llegar al 2 del eje Y. B. ¿Se fijan? Vamos al C. Dice el eje X0. Aquí está. Acuérdate que el 0 no es positivo ni negativo. Es neutro.
¿ya? 0 y al 1, punto C. Después viene el punto D en el eje X, 1 positivo, y el 0 queda ahí mismo, porque aquí está el 0. Y la letra E en el 2 positivo, me voy al cuadrante de los positivos que está acá, 2, y tengo que hacer menos 1. Bajamos, menos 1. Porque acá están los negativos. Estos son los negativos, estos los positivos. Ya. Y, ¿cierto? Acá está nuestra unión. Esto, aquí está nuestra gráfica. Esta es una línea recta de nuestra función. Sigamos. ¿Cómo identificar una función a partir de su gráfico? Acá tenemos la función y aquí está el gráfico. ¿Cómo lo voy a ir identificando? Primero que nada, tengo que tener presente e identificar lo que es un cociente de posición. El cociente de posición es el punto donde se intersecta con el eje Y. Es el punto, ¿cierto? Es decir, ahí se cruza con el eje. Ahí. Ese es el coeficiente de posición. Es el punto donde se intersecta con el eje Y, que es el 1. Aquí se intersecta. Si tú te fijas, este es mi eje Y. Aquí está la unión. Es 1. Después viene la pendiente. Esto es cuando esta es la pendiente. La pendiente nos indica cuándo cambia la recta al avanzar en la unidad por el eje. Si la recta es negativa, ¿cierto? Indica que va hacia abajo, declinando. Si la recta es positiva, va a ir subiendo. ¿Ya? Ahí están las definiciones, ¿cierto? Esto es lo que tenemos que tener claro. Dijimos que la pendiente es cuando se avanza en una unidad por el eje. O sea, aquí vamos avanzando, va en 1, mire, 1, 1, 1. Y el coeficiente de posición es donde el punto se intercepta en el eje. O sea, este es el único punto que está intersectado en el eje Y. ¿Ya? Practiquemos juntos. Aquí vamos a ir practicando algunos ejercicios. Dice, la cría de la ballena azul aumenta su peso en 5 kilos al día. Si se plantea como función, ¿cuál será la variable independiente? ¿Cuál creen ustedes? Piensen un poquito. Independiente que es solito, el número de días. Acuérdate que la variable independiente no depende de nada. Entonces, el número de días es la variable independiente. ¿Cuál será la variable dependiente que depende de eso? El peso de la ballena. ¿Ya? Vamos a completar una tabla a partir de esta información. Aquí está la tabla. Si yo tengo 0, 0 en el eje X, o sea, ningún día, ¿la ballena azul aumenta su peso o no? No lo aumenta, porque es 0. X tenemos 1. ¿Cuánto aumentará? Dice, la cría de la ballena azul aumenta su peso
en 5 kilos al día. Un día, ¿cuántos kilos va a tener? 5 kilos. Muy bien. En 2 días, 10 kilos. En 3 días, 15 kilos. Perfecto, chiquillos. ¿Les va quedando claro? Continuemos. Completa la siguiente tabla y luego grafica la función. Aquí tenemos una tabla. Esta tabla hay que completarla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Reemplazando los valores, ¿cierto? Evaluando cada función. Partimos con nuestros ejes y ahí estaría la primera parte. Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. X vale menos 1, reemplazamos. Evaluamos nuestra función. Menos 3x. Menos 3, menos 3. El valor de x vale menos 1, menos 1. Multiplicamos 3 por 1 es 3 y menos por menos es más. Nuestras coordenadas, menos 1, 3. ¿Ya? Y colocamos nuestro valor. Pausen el video y hagan los dos ejercicios. Con el 0 y con el 1. No hagan trampa. Pausen el video y háganlo. Ya. Yo creo que ya terminaron porque son 2 ejercicios que son facilitos. Revisemos. Ahí estaría el segundo y el tercero. Veamos una segunda tabla. Este sí que lo van a hacer solito. Háganlo, complétenlo, hagan sus cálculos y lo revisamos un poco. Ojo, aquí hay una fracción y se divide, ¿cierto? Se reemplaza de acuerdo a la fracción que me indica. Colocamos nuestros ejes, sacamos nuestras coordenadas y reemplazamos. X vale menos 2 dividido en 2 más 2. 2 dividido en 2 me da 1. Y menos por más, menos. Y acá que me quedó una resta porque son signos distintos. 1. ¿Ya? Positivo. Y nuestras coordenadas. El último caso, ¿cierto? Ahí estarían nuestros valores. ¿Les quedó así? Muy bien, muy bien. Ahora la gráfica de las funciones anteriores. Ahí está la gráfica, ¿cierto? Aquí están los dos. Ahí está la gráfica. Nos quedaron las líneas rectas. Esos son de las 2 tablas anteriores. ¿A qué función corresponde el siguiente gráfico? Aquí vamos a identificar. Acá tenemos que identificar cuál es la pendiente. Acuérdate que la pendiente nos señala cuánto cambia la recta al avanzar en la unidad del eje. Y el coeficiente de posición es el punto donde se intersecta con el eje Y. ¿Dónde se intersecta en el eje Y? En el menos 1. Ahí se intersecta. Entonces ese valor, ¿cierto? Es el coeficiente de posición. ¿Ya? Aquí tenemos las alternativas. Entonces tenemos menos 1. Acá tenemos más 2. Habría que descartarla. ¿Cierto? Aquí tenemos menos 1, menos 1. Hay entre B y C, porque acá está más y más. Porque acuérdate que el coeficiente el coeficiente de posición te indica dónde se intersecta
con el eje Y. Y en este caso se intersecta solamente acá. Entonces, negativo. Esa es la primera pista. ¿Mm? Entonces, ¿cuál crees tú que es la correcta? Ya descartamos dos, nos quedan estas tres. ¿Para dónde está? Si la recta, acuérdate que si la recta va subiendo, es positivo, ¿cierto? Y si la recta es negativa, indica que va hacia abajo declinando. ¿Cuál sería el caso? Esta va negativo, va declinando. Entonces nuestra alternativa correcta es esa. ¿Ya? Indica al lado, dice, al lado de cada función la letra correspondiente a su gráfico. Aquí yo sé que hubieron varios problemas, que fue un ticket de salida que se hizo, que algunos alumnos me consultaron, tenían muchas dudas al respecto. Así que pongan atención, se relaciona con lo que vimos anteriormente. Lo más importante aquí es, ¿cierto?, que los puntos de la gráfica, de esto que está acá, los puntos de la gráfica representan una función. Aquí está representada una función que denotamos con la letra, ¿cierto?, f, x es igual a y. Donde x es lo que a la entrada, acuérdense de las maquinitas que vimos en la clase anterior, la entrada y la salida, y obtenemos, ¿cierto?, un único valor. Vamos a ver estos puntos si nos determinan, ¿cierto?, la función. Los puntos son, recuerda, que la pendiente, no, mejor partamos por el coeficiente de posición. El coeficiente de posición es el punto donde se intersecta el eje, ¿cierto? Veamos. El eje. ¿Dónde se intersecta aquí el eje? Con el I en el 1, ¿cierto? El 1. Y la pendiente, acá también, ¿la pendiente para dónde va? Inclinada. ¿Hacia los positivos o hacia los negativos? Hacia los positivos. Entonces va a ser positivo. ¿Ya? Esos son como las pistas. Dice, y la pendiente nos indica cuántos avanzamos. Aquí está, ¿cuántos espacios avanzamos? 1, 2, 3. Entonces, ahí estaría la letra A. Serían 3x más 1. Veamos el ejercicio B, donde se intersecta con el eje Y. En el 2. Entonces, el coeficiente de posición es 2. Veamos si la pendiente va hacia arriba o hacia abajo, a los positivos o a los negativos. En este caso, va hacia los negativos. Entonces, nuestra respuesta es esa, menos x más 2. ¿Se fijan? Veamos la C. Coeficiente de posición donde se intersecta en el eje Y en el 2. Veamos nuestra pendiente. ¿Vamos para los positivos o para los negativos? Vamos hacia los positivos. Entonces nuestra alternativa es esa. El último ejercicio, donde nos unimos en el eje Y, en el menos 1. Este es mi coeficiente de posición. Y mi pendiente va hacia los positivos, aquí en la mitad. Por lo tanto, es esa.
Esto es lo que más tenéis que tener claro al analizar una función, tener claro lo que es un coeficiente de posición. Recuerda siempre eso, coeficiente de posición es el punto donde se intersecta con el eje Y. Y la pendiente es la inclinación que tiene. Nos señala cuando cambia la recta al avanzar en la unidad por el eje X. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Dice: a continuación se presenta un gráfico para la función mx más n. ¿Sí? Frente a este gráfico, ¿cuáles de los siguientes gráficos describe mejor un aumento en n? Aquí vamos a ver el aumento. ¿Ya? Acá recuerda que este es, ¿cómo se llama este? Pendiente. Y este, coeficiente de posición. Muy bien. Revisemos. ¿Cuál irá en aumento? ¿Cuál creen ustedes de todo esto? ¿Dónde se intersecta acá? ¿Cuál es el coeficiente de posición aquí? Es 1, porque intersecta en el eje Y. Y acá en el 3. Y acá 1. ¿Cuál es el que va en aumento? Claramente se ve ahí. Bien, es el B. Muy bien. Si ustedes ven ahí, ven el número mayor. Y revisando y viendo, ¿cierto? La pendiente y el coeficiente de posición, llegamos al ver el aumento. Escritura como expresión algebraica. Recordemos que una expresión algebraica hay números, hay letras y hay operatoria, que puede ser suma, puede ser resta, multiplicación o división. Dice acá: Manuel tiene una colección de 350 discos y decidió regalar cada semana 8 discos. ¿Cómo sería la expresión algebraica? Recuerden las ecuaciones. Sería lo que tengo, 350, decidió regalar, si regaló, le quitó 8 discos. Vamos a la otra. Florencia tiene una colección de 220 discos y decidió regalar 2 discos cada semana. ¿Cómo sería su expresión algebraica? Lo que tengo, 220, regaló, quitó 2 discos cada semana. Veamos otro ejemplo. Si comenzaron a regalar discos al mismo tiempo, se refiere a Manuel y Florencia, ¿cuántos discos tendrá cada uno luego de 8 semanas? Hagan sus cálculos, chiquillos, y revisamos. Manuel tendrá 286, porque restamos lo que tenía, ¿cierto? Y se despejó la X, que eran los 64, y nos da 286. Y Florencia va a tener 214. ¿Quién tiene más discos después de las 12 semanas? Florencia tendrá más discos, ¿cierto? Dice: escribe como expresión algebraica el siguiente enunciado. Una máquina duplica. ¿Qué es lo que es duplicar? Un número y lo resta en 3. 2 veces. Duplicar. Una máquina duplica un número. Como no conozco el número, es la letra X. Y le resta 3. A partir de la función que identificaste, completemos la siguiente tabla. Esta es la función. Si va duplicando, tiene menos 2. ¿Cuánto vamos a ir sacando? X. X vale 2 y es igual, reemplazamos
2, el valor de x menos 2, 2 por 2, 4, menos por más, menos 3, que es este, signo iguales se suma y se conserva el signo. Me queda menos 7. El segundo caso nos daría menos 5. El tercero, donde tenemos que x vale 0, nos queda menos 3. Donde x vale 1 nos quedaría menos 1. Y el último caso nos queda 1. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Hemos llegado al término de esta clase de repaso. Les